En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos siempre de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar del don de ciencia. Ya estamos entrando ahora en los dones que requieren o que se fincan en la parte de la razón. Y vamos a ir desglosándonos. Son 3 dones: ciencia, entendimiento y finalmente sabiduría. Y vamos a ver en qué se distinguen uno del otro, qué significan y a dónde nos llegan, cómo nos perfeccionan, cómo los podemos vivir. Bueno, primero, la naturaleza del don de ciencia. Como todo don, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar que es un hábito sobrenatural. Y vuelvo aquí a insistir en la palabra hábito. No es una gracia actual, es decir, algo que viene solo sobre un hecho, sino que implica una continuidad en su acción en nosotros, ¿sí? Sobrenatural, es decir, es algo que no le es propio alcanzar al hombre sin el auxilio divino. Un hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante. Volvemos otra vez a la misma cosa, con la gracia santificante. El hombre necesita estar en vida de gracia. Y lo que hace este hábito sobrenatural, por el cual la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, juzga, y aquí viene una palabra importantísima, juzga rectamente las cosas creadas, en orden al fin sobrenatural. Este es el secreto, es juzgar iluminado por el Espíritu Santo, de manera recta las cosas que son creadas, pero orientándolas siempre hacia el fin último. Vamos a ir viendo. Hábito sobrenatural infundido por Dios con la gracia santificante. Entonces, no se trata de la ciencia humana, de la filosofía, no se trata de eso, que da origen a un conocimiento cierto y evidente de las cosas deducido por el raciocinio natural, de los principios o causas próximas o remotas, o sea, lo que entendemos normalmente por ciencia. No es eso. Tampoco se trata de la ciencia teológica, que deduce de las verdades reveladas por Dios las virtualidades que contienen valiéndose del discurso o del raciocinio natural, es decir, de mi propia capacidad como ser humano para entender las cosas. Se trata de un cierto sobrenatural conocimiento procedente de una ilustración especial del Espíritu Santo. Es un don, es un regalo del Espíritu Santo, que nos descubre y hace apreciar rectamente el nexo, fíjense ustedes, de las cosas creadas, y esto es bien importante, las cosas creadas en sí mismas no, en su relación con el fin último. Entonces, lo podríamos decir como la recta estimación de mi vida temporal en orden a mi vida eterna.
Entonces es un hábito infuso, sobrenatural, inseparable de la gracia, que se distingue especialmente por los hábitos adquiridos y por eso se distingue de la ciencia natural y de la teología, porque es un hábito infuso sobrenatural. Y esto lo distingue de la ciencia natural y de la teológica. Ahora, la inteligencia del hombre necesita la inteligencia del hombre, por el cual la inteligencia del hombre, el don de ciencia como hábito, reside en el entendimiento, lo mismo que la virtud de la fe, a la cual perfecciona y es primeramente especulativo y secundariamente práctico. Ahorita vamos a ir viendo. Entonces, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, la causa de este don es el Espíritu Santo. El que ilumina es este don, es el Espíritu Santo. No soy yo, no es mi entendimiento, sino es el Espíritu Santo que ilumina mi entendimiento. ¿Sí? O sea, sin el Espíritu Santo yo no podría jamás llegar a esta manera de entender y de conocer el mundo. Ok. Entonces, el Espíritu Santo es la causa. En virtud de esta moción divina, diferentísima de la gracia actual ordinaria que pone en movimiento las virtudes, ¿verdad? La inteligencia humana aprende con H, es decir, hace propio y juzga las cosas creadas por instinto divino. O sea, lo que hago mío y lo que aprendo a juzgar, aquí sí ya sin H, aprender a juzgar, es un instinto divino, una cierta connaturalidad que el justo posee potencialmente por las virtudes teologales de todo lo que pertenece a Dios. Bajo la acción de este Dios, el hombre no procede por raciocinio laborioso, o sea, no se está haciendo unas especulaciones y toma 48 doctorados y todo eso, sino que juzga rectamente de todo lo creado por un impulso del Espíritu Santo, un impulso superior y una luz más alta que la simple razón iluminada por la fe. Y acaba entonces, por esto mismo, juzgando rectamente, que esta es la razón formal que distingue al don de ciencia del don de entendimiento. Vamos a ver, hablamos ahorita de tres dones que residen en lo que es el entendimiento. Entonces son la ciencia, el don de entendimiento y el don de sabiduría, los tres dones del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahorita así súper breve, luego vamos a la hora que entremos a hablar del entendimiento y hablar de la sabiduría, vamos a ver con más claridad las diferencias. Pero ahorita voy a hacer como muy escueta, pero muy puntual para este punto. Entonces, el objeto es captar y penetrar las verdades reveladas por una profunda intuición sobrenatural del entendimiento. Es el objeto del entendimiento. Es decir, como aprender, como hacerlas propias, pero sin juicio, sin emitir un juicio sobre ellas. Sencillamente como captarlas. A la hora que tú emites el juicio, ya es una segunda acción. Entonces, el entendimiento y el don de ciencia van juntos. Uno juzga y el otro hace propio. Entonces, el don de ciencia, bajo la moción especial del Espíritu Santo, juzga rectamente las cosas creadas en orden a cómo las juzga, en orden a la salvación, en orden a tu relación con Dios, en orden a tu fin último sobrenatural. Y en esto también se va a distinguir de la sabiduría. La sabiduría juzga también, pero la sabiduría juzga las cosas divinas
no las cosas creadas. Entonces, la ciencia juzga las cosas creadas, el entendimiento las aprende. Estas son las diferencias. La sabiduría y la ciencia tienen algo en común. Las dos hacen conocer a Dios y a las criaturas, pero cuando se conoce a Dios por las criaturas y cuando nos elevamos del conocimiento de las causas segundas a la causa primera y universal, ¿no?, de las criaturas a Dios, esto es un acto de ciencia. Pero cuando se conocen las cosas humanas por el gusto que se tiene de Dios y se juzga a los seres creados por el conocimiento que se tiene de Dios, entonces hablamos de un acto de sabiduría. O sea, es el canal al revés, ¿no? De Dios hacia las criaturas o de las criaturas hacia Dios. Si es de las criaturas hacia Dios es ciencia, si es de Dios hacia las criaturas es sabiduría. De las cosas creadas en orden al fin último sobrenatural, siempre al fin último sobrenatural. Es, como ya hemos dicho, el objeto material sobre el que recae el don de ciencia, ya sea impulsándonos hacia él, ya tratando de apartarnos del mismo. El don de ciencia da al hombre justo el recto juzgar en ambos sentidos, o sea, lo que conviene y lo que no conviene. ¿Para qué? Para la vida eterna. Aún más, el don de ciencia se extiende también a las cosas divinas que se contemplan en las criaturas procedentes de Dios para manifestación de su gloria. Según aquello de San Pablo, lo invisible de Dios, su eterno poder y divinidad, son conocidos mediante las criaturas. Romanos 1:20. Este recto juzgar de las criaturas, nos dice Santo Tomás, es la ciencia de los santos y se funda en aquel gusto espiritual y afecto de caridad que no descansa solamente en Dios, sino que pasa también a las criaturas por Dios, ordenándolas a Él y formando un juicio de ellas según sus propiedades, para las causas inferiores y creadas, y distinguiéndose en esto de la sabiduría que arranca de la causa suprema, uniéndose a ella por la caridad. ¿Cuál es la importancia de este don? Porque va a permitir que nuestra fe llegue a su plena expansión y desarrollo. No basta aprehender la verdad revelada, aunque la poseamos de una forma profunda e intuitiva, sino que también tenemos que aprender a juzgar. Este instinto sobrenatural para descubrir y juzgar rectamente las relaciones de esas verdades divinas con el mundo natural y sensible y que nos rodea. Esto es muy práctico. Es un como instinto sobrenatural que nos permite entender cuál es la forma recta y correcta de llegar a Dios, ¿no? Porque a veces nosotros nos podemos confundir porque nuestra razón es pequeñita, ¿no? Las luces de la fe y arrojándolos la venda de los ojos en brazos de las criaturas nos puede, o sea, a veces nos confundimos y entonces nos quedamos en el camino, nos quedamos absortos en la criatura y no pasamos a Dios. Y aquí se trata de que la criatura te lleve a Dios y no que te detenga. Te quedes tan fascinado, ¿no? Voy a poner un ejemplo tontísimo. Imagínense ustedes que yo voy a ver un atardecer extraordinario. Entonces, ese atardecer rectamente juzgado, veo la maravilla de la acción de Dios y me lleva a Dios, ¿no? Entonces me quedo fascinada con esta presencia de Dios y lo juzgo en cuanto a Dios, en cuanto me lleva a Dios. Ahora, puedo quitar a Dios de la ecuación y entonces yo quedarme como la eterna enamorada de los atardeceres. Y solo me gustan los atardeceres por sus colores, por la paz que me inspiran, pero no me llevan a Dios. En ese caso, la criatura está fallando, ¿no? Eso que Dios puso ahí para manifestarse y manifestarme su amor y que aquella criatura me lleve a Él, está fallando porque en mí elimino lo que el Espíritu Santo me quiere dar
a través del don de ciencia y descubrirme a Dios a través de aquella criatura, y yo me quedo con la pura criatura. ¿Sí? Esta sería un poquito la gran diferencia. ¿Cuáles son los efectos de vivir, de dejar al Espíritu Santo actuar en nosotros este don de ciencia? El primero es que nos va a enseñar a juzgar rectamente las cosas creadas porque las ordenamos a Dios. Bajo su impulso, un doble movimiento se produce en el alma: la experiencia del vacío de la criatura y de su nada, y también la vista de la creación, el descubrimiento de la huella de Dios, o sea, encuentro a Dios. El mismo don de ciencia arrancaba lágrimas a Santo Domingo al pensar la suerte de los pobres pecadores, mientras que el espectáculo de la naturaleza inspiraba a San Francisco su famoso Cántico al Sol. Los dos sentimientos los vamos a encontrar también en San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, donde describe el alivio y al mismo tiempo el tormento del alma mística a la vista de la creación, cuando las cosas del universo le van a revelar el paso de su amado, mientras que él permanece invisible hasta que el alma transformada en él se encuentra en la visión beatífica. Y nos dice San Juan de la Cruz: «Oh, cuán vil me parece la tierra cuando contemplo el cielo». San Pablo también nos va a decir más adelante que las cosas, que él estima todas las cosas como basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, es aprender a juzgar en su recto valor junto o que nos lleven hacia Dios. Entonces, las cosas son maravillosas porque me manifiestan a Dios, pero no son maravillosas cuando me ato a ellas y me impiden llegar a Dios. He ahí el punto, ¿no? Importante de este don de ciencia que me ayuda a juzgar rectamente. El segundo efecto es que nos guía certeramente acerca de lo que tenemos que creer o no creer. Las almas en las que el don de ciencia actúa intensamente tienen instintivamente el sentido de fe. No necesitan haber estudiado mucha teología ni tener grandes letras. Se dan cuenta, ¿no?, si una devoción, si una doctrina, si algo que les está diciendo te lleva a Dios, o sea, está en sintonía con la fe, o no lo está. Lo sienten, es como es un instinto, que es porque es el Espíritu Santo el que lo sabe y el que te lo participa. No es que tú lo sepas, sino que el Espíritu Santo te lo está participando. Por eso tú lo sientes así, con una fuerza irresistible y una seguridad inquebrantable. Tenemos, por ejemplo, a Santa Teresa, que había quien le decía que cuando entrabas en mucha oración, la parte humana de Cristo ya no entraba en la escena. Y ella dijo, no es posible, ¿no? Si Jesús es Dios y es hombre verdadero, o sea, ella tenía ahí una intuición teológica. Y muchos teólogos de su época decían esto. Entonces vamos a poner las palabras exactas de Santa Teresa, que dice: «Y aunque me han contradecido en ella y dicho que no lo entiendo, porque son caminos por donde lleva nuestro Señor, y que cuando ya han pasado de los principios es mejor tratar las cosas de divinidad y huir de las corpóreas, a mí no me harán confesar que es buen camino». Eso está en las sextas moradas. Es decir, no necesito huir de las corpóreas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y hombre, ¿no? Y esta intuición la tiene Santa Teresa por su relación con el Espíritu Santo y por dejarle actuar. Tercer efecto, nos hace ver con prontitud y certeza el estado de nuestra alma. Todo va a aparecer aquí con transparencia, quiénes somos, cuáles son de nuestros actos los que nos llevan a Dios y cuáles no. En qué estamos apegados a las criaturas, o sea, qué movemos de manera recta y qué de manera no recta. Necesitamos este don para poder caminar, ¿no?, con certeza
al camino que nos lleva a Dios. Cuarto efecto, nos inspira el modo más acertado de conducirnos con el prójimo en orden a la vida eterna. Otra vez, esta claridad, esta prudencia en la manera de movernos. Aquí va muy hermanado con el don de consejo. Hemos visto que todos los dones se nos dan. O sea, no es que el Espíritu Santo solo quiere darnos un don y los demás no. Vienen unidos, pero se manifiestan un poquito de manera distinta. En este caso, el don de ciencia y el don de consejo se hermanan. Entonces, tenemos el ejemplo de un padre o un predicador que conoce por este don lo que debe decir a sus oyentes, un director espiritual lo que necesitan las almas que vienen con él, una madre de familia intuye la necesidad que tienen sus hijos, cómo deberían sus hijos de vivir su relación con la creación y ir hacia Dios a través de todo esto. Estos son el don de ciencia actuando, con el don de consejo claramente también, pero aquí se ve como bastante claramente esto. Los que participan más del don de ciencia son los más esclarecidos en todos sus conocimientos, ven maravillas en la práctica de la virtud, descubren grados de perfección que los demás no pueden ni imaginarse, ¿no? Actúan inspirados por Dios y conforme a sus designios, tan pronto como se desvían un poco de los caminos de Dios, lo perciben y entonces vuelven al camino, señalan las imperfecciones, no están sujetos a engañarse con sentimientos y a dejarse sorprender por ilusiones. Son muy claros si un alma es escrupulosa o si un alma es laxa, saben rectamente cuál es el camino y cuál es la correcta relación con las criaturas que los van a llevar a Dios. Cuentan una anécdota de San Vicente Ferrer, que era, siempre dejaba al Espíritu Santo guiarle, y en algún momento la gente iba encantado a oírlo en sus predicaciones porque hablaba tan desde Dios que iluminaba a todos. Era una maravilla. Y un día iba a llegar un príncipe y se preocupó mucho en cuál iba a ser su sermón. Y se puso a estudiar como un loco y se preparó y sacó una homilía increíblemente bien preparada. Y esa homilía no movió a nadie. O sea, se quedó así, tal cual. Y al día siguiente volvió a hacer más oración, que más preparación intelectual para su siguiente homilía. Y realmente movió a los príncipes y movió a toda la gente que lo escuchó y le preguntó al príncipe, ¿por qué un día me moviste y el otro no? Y le dijo, es muy fácil. El primer día predicó Vicente y el segundo día predicó el Espíritu Santo. Un poquito es esto, dejar a Dios ser Dios en nosotros. Quinto efecto, nos desprende de las cosas de la tierra. Es decir, porque tan rectamente vemos las cosas hacia Dios, que estamos tan embelesados con Dios, que ya no nos detenemos en las cosas de la tierra. Las gozamos en cuanto nos llevan a Dios, pero no en sí mismas, no nos quedamos en ellas. Y esto es importante. Sexto efecto, nos enseña a usar santamente las criaturas. ¿Por qué? Por el recto juzgar. Y vamos a ver un poquito, las criaturas, viéndolo, ¿se acuerdan ustedes de aquel pasaje del Evangelio en que la mujer que quería que Jesús le hiciera un milagro, pero ella no era del pueblo de Israel, le dice, bueno, pues es que los perrillos recogen las migajas que se caen de la mesa. Y un poquito las cosas creadas son esas migajas que se caen de la mesa de Dios y que nos ayudan, que nos alimentan para llegar a Dios. No son lo más importante, porque lo más importante está sobre la mesa, pero cuando encontremos las migajas en el camino, hagamos que nos nutran para llevarnos
a Dios. Es un poquito este mismo sentido. Séptimo efecto. Nos llena de contrición y arrepentimiento de nuestros pasados errores, porque nos permite reconocer con claridad el uso que hemos hecho de las criaturas y de los regalos que recibimos de Dios, de nuestra fragilidad, de nuestra vanidad, de cómo nos apegamos a las cosas, cómo no nos sabemos abandonar en Dios. Y esto nos lleva